Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento, un tema que sin duda ha capturado la atención de miles y miles de fans alrededor del globo. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a hablar de algo muy sonado: Amber Heard rompe el silencio. Y cuando decimos que rompe el silencio, estamos hablando de declaraciones que, francamente, se han calificado como explosivas, y todo en relación con su expareja y coestrella, Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de lo que se ha dicho y lo que esto podría significar para el futuro de estas dos figuras tan queridas. Antes de sumergirnos en esta interesante noticia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, vamos a darle caña a esto. Durante mucho tiempo, la relación entre Amber Heard y Kerem Bürsin fue un torbellino de especulaciones, rumores y, por supuesto, una conexión genuina que conquistó a millones de seguidores. Juntos protagonizaron Sen Kalkam, una serie que no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que traspasó fronteras, convirtiéndolos en una de las parejas de ficción más queridas y posteriormente en una pareja en la vida real que generó una legión de fans devotos. Vimos sus momentos juntos compartidos en redes sociales, sus viajes, sus sonrisas cómplices, y para muchos parecían ser la pareja perfecta. La química en pantalla se tradujo aparentemente en una conexión profunda fuera de ella, y eso entusiasmaba a todos sus seguidores. Se convirtieron en un referente de amor en el mundo del espectáculo turco y su separación, cuando finalmente se confirmó, fue un duro golpe para muchos. Sin embargo, tras el fin de su relación, ambos han sido, en general, bastante reservados respecto a los detalles de su ruptura. Han mantenido un respeto mutuo y han evitado caer en polémicas públicas, lo cual, a decir verdad, es algo que se agradece en estos tiempos. Pero como suele ocurrir, la curiosidad del público es insaciable, y los medios de comunicación, siempre al acecho de nuevas noticias, han intentado obtener declaraciones, han especulado y han creado sus propias narrativas. Y es ahí donde entra el rompe el silencio de Amber Heard. Recientemente Amber ha sido abordada por la prensa en un evento público, donde las cámaras y micrófonos la esperaban ávidamente. Ante las insistentes preguntas sobre su vida personal, y especialmente sobre su pasada relación con Kerem Bürsin, Amber, tras un momento de reflexión, decidió abrirse. Y no de cualquier manera, sino con unas declaraciones que, como adelantábamos, han sido calificadas de explosivas, no por el contenido escandaloso o acusatorio, sino por la franqueza y la perspectiva reveladora que ofrecieron. ¿Qué ha dicho exactamente? Pues bien, las palabras de Amber, aunque no detallan una traición o un drama escandaloso al uso, sí sugieren una perspectiva muy particular sobre la relación y su desenlace, una perspectiva que hasta ahora se mantenía en un segundo plano, oculta tras el velo de la idealización que el público suele proyectar sobre las parejas de celebridades. Según lo que se ha reportado y transcrito por diversos medios especializados en el mundo del espectáculo, Amber ha hablado con una honestidad conmovedora sobre la inmensa presión mediática que rodeaba su relación. Ha descrito cómo la constante exposición, el escrutinio implacable y las expectativas de millones de seguidores pudieron haber afectado la dinámica entre ella y Kerem. No se trata de culpar a nadie en particular, ni a Kerem ni a los medios, sino de reconocer una realidad compleja. El ojo público es implacable y, en muchas ocasiones, la línea entre la vida profesional y la personal se difumina de manera peligrosa hasta el punto de desdibujarla por completo. Ha mencionado que a pesar del amor profundo y el cariño genuino que existió entre ellos, las circunstancias externas y las exigencias inherentes a sus carreras en un mundo tan competitivo hicieron que la relación fuera insostenible a largo plazo, o al menos, que se viera erosionada por fuerzas externas. Una de las frases que más ha llamado la atención y que resonó con fuerza es su comentario sobre cómo la gente a menudo idealiza las relaciones públicas, esperando que sean perfectas, inmaculadas y sin fisuras, como sacadas de un cuento de hadas. Amber parece haber querido transmitir, con una serenidad admirable, que la realidad es mucho más compleja y a menudo, mucho menos idílica. Ha recalcado que aunque su amor era real y fuerte, no estaba exento de los problemas, las discusiones y los desafíos que cualquier pareja enfrenta en su día a día. La diferencia, ha explicado, radicaba en que el factor de ser figuras públicas exacerbaba esos retos, magnificando cada pequeño obstáculo hasta convertirlo en un evento de interés público. Ha insinuado, de manera sutil pero clara, que hubo momentos en los que la relación, que debería haber sido un refugio privado, se convirtió en un espectáculo para el deleite de las masas.
Además, sus declaraciones no se detuvieron ahí. Ande también ha tocado el delicado tema de la amistad y el respeto que aún existe entre ella y Kerem. Ha enfatizado, y esto es crucial para entender la madurez con la que han abordado su separación, que a pesar de la ruptura sentimental, no hay rencores profundos ni amargura. Ha reiterado que se guardan un cariño sincero y un profundo respeto por la persona que fue su pareja y por el tiempo que compartieron. Este es un punto importante y reconfortante para sus seguidores, que han seguido de cerca su historia. Ha recalcado que si bien el amor romántico, esa chispa especial, terminó, la conexión humana, el respeto por el camino recorrido juntos, así como por sus respectivas trayectorias profesionales, permanecen intactos. No se trata de una guerra de exparejas, sino de un capítulo que se cerró, y ambas partes han decidido seguir adelante de forma madura, construyendo nuevos caminos sin borrar la huella que dejaron juntos. Lo explosivo de sus declaraciones, quizás, no radica en una revelación escandalosa que destape secretos oscuros o infidelidades, sino en la valentía y la honestidad con la que Ande se ha expuesto. Ha demostrado una autenticidad y una transparencia que desarman, que invitan a la reflexión sobre la naturaleza de las relaciones en la era digital y bajo el constante escrutinio público. Ha tenido el coraje de desmitificar la idea preconcebida de que las parejas famosas viven en una burbuja de ensueño, inexpugnable a los problemas mundanos. En su lugar, ha expuesto las dificultades inherentes a mantener una relación íntima y sólida cuando millones de ojos están puestos en cada uno de tus movimientos, cada gesto, cada palabra. Ha sido una forma de poner los puntos sobre las íes, de corregir la narrativa simplista y a menudo irreal que se crea en torno a las celebridades, recordándonos que al final, son seres humanos con sus propias luchas y sus propios procesos de sanación. Estas declaraciones llegan en un momento particularmente clave, ya que ambos actores se encuentran inmersos en nuevos proyectos y, como era de esperar, vuelven a estar en el centro de atención mediática, pero esta vez por separado. Ande ha lanzado recientemente nuevas producciones que están siendo muy bien recibidas y aclamadas por la crítica y el público. Por su parte, Kerem también está en la mira por sus próximos trabajos, que prometen mantenerlo en la cima de la industria. Por lo tanto, cualquier mención, por mínima que sea, sobre su pasado compartido inevitablemente genera un gran interés y aviva la especulación, tanto de la prensa como de sus seguidores. La forma en que Ande ha elegido abordar este tema, con tanta claridad y madurez, sin duda añade una nueva capa de entendimiento a la dinámica que alguna vez compartieron. ¿Qué significa todo esto para el futuro? Bueno, para los fans, estas palabras de Ande Erçel ofrecen una nueva perspectiva, una forma más realista y humana de entender lo que sucedió, permitiéndoles procesar la ruptura sin caer en juicios precipitados o idealizaciones perpetuas. Demuestra madurez, honestidad y una inteligencia emocional que, sin duda, refuerzan la imagen pública de Ande como una persona auténtica, con los pies en la tierra, y capaz de afrontar las adversidades con gracia. En cuanto a Kerem, aunque no ha respondido directamente a estas últimas declaraciones de Ande, es muy probable que también comparta esta visión de respeto y comprensión mutua, dada la forma en que ambos han manejado su separación hasta ahora. Quizás en algún momento también ofrezca su propia perspectiva, complementando así la narrativa. Es importante recordar, y esto es algo que a menudo olvidamos como público, que aunque tenemos acceso a estas noticias, a estas declaraciones públicas, hay un mundo privado, un universo íntimo, detrás de cada figura pública. Ande Erçel ha hecho un esfuerzo significativo, un acto de valentía y vulnerabilidad, por compartir su verdad, por dar a conocer su lado de la historia de una manera constructiva. Y eso, sin duda, merece ser escuchado y, sobre todo, respetado. No se trata de reabrir viejas heridas o de revivir un drama innecesario, sino de entender las complejidades de la vida y las relaciones humanas, incluso y especialmente cuando están bajo los focos de la fama y el escrutinio público. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro análisis sobre las explosivas declaraciones de Ande Erçel sobre su relación con Kerem Bürsin. Hemos desgranado cómo ha abordado la implacable presión mediática, la intrincada complejidad de las relaciones públicas y, sobre todo, el respeto y el cariño genuino que aún se profesan a pesar de haber tomado caminos separados en el ámbito sentimental. Ha sido un recordatorio poderoso de que detrás de las pantallas de televisión, de las películas, de las redes sociales y de los titulares, hay personas reales con emociones, con experiencias vitales profundas y a veces dolorosas. Espero sinceramente que este vídeo les haya parecido interesante, que les haya aportado una nueva perspectiva sobre este tema tan comentado y que les haya permitido comprender mejor las complejidades de la vida de las celebridades. Agradezco enormemente su tiempo y su valiosa compañía en este viaje informativo.
Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Ande? ¿Creen que la presión mediática es un factor determinante que afecta demasiado a las parejas de famosos? ¿Consideran que Ande actuó con valentía y madurez al compartir sus pensamientos? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes, sus puntos de vista enriquecen enormemente nuestro contenido. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció útil, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos, y lo más importante, si aún no están suscritos a nuestro canal, hagan clic en el botón de suscripción ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis y noticias. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante y apasionante. Hasta pronto.